Te invitamos a este nuevo podcast Feminista T. Es un espacio de escucha, diálogo y reflexión en donde buscamos problematizar desde una perspectiva transdisciplinaria e interseccional los temas relacionados con los postulados y cuestionamientos de los feminismos y sus bifurcaciones, cuya multiplicidad de posturas, epistemologías y críticas generan riqueza humana, pero también contradicciones. Queremos poner sobre la mesa y deconstruir sus objetivos, sus preocupaciones y sus posturas, cuyos fines comunes parten o se centran en la ética y la estética de una promesa de humanidad distinta que está por venir. Hola, Lu. ¡Qué rico! Pues ahora sí ya te cumplí para no andarte regalando tés ficticios. No, pues se ve buenísimo. Es un tecito que, aparte huele, que compro en la Condesa, en una casa de té muy buena, que ahorita no vamos a anunciar porque no estamos haciendo anuncios, pero se llama la Maison de la Cannelle, es decir, la casa de la canela, de la canela, y tiene ese saborcito canela, un poco dulce y tal, y yo creo que hace honor a esa sensación de hogar. Entonces me pareció que sí vamos a empezar con un tema de tés, de hogar, de comida, de placer, de feminismo, de conversación, pues entonces teníamos que empezar con ese té. No, pues está buenísimo, buenísimo. Ahora sí que me siento muy consentida con este té tan rico. A ver si así me quito la espinita del otro día. Y para nuestro cuarto programa, que es hoy, ya es nuestro cuarto programa, esta serie de programas que propusimos que fuera con los que comenzáramos Feminístate. Exacto. Y que lo que propusimos fue tejer historias, desmenuzar historias, y también tejer feminismos. Y bueno, lo que hemos ido haciendo desde el principio ha sido eso, ¿no? Platicamos un poquito del feminismo de la igualdad, del feminismo de la diferencia. Pasamos por algunos de los feminismos de la diferencia nada más por nombre, hablamos un poco la semana pasada específicamente incluso hablamos de las casas de té con relación a los feminismos en la época de la Revolución Francesa. Sí, nos platicaste de Olimpia de Gouges. Sí, ¿no? Hablamos de ella. Yo te preguntaba si ella tenía estrategias políticas, si tú pensabas que era una mujer que tenía una visión política. Y quedamos que absolutamente, que de hecho estas mismas casas de té eran formas de estrategia, no específicamente feministas, porque ya hemos dicho muchas veces que el concepto es más contemporáneo, pero era una mujer que pensaba, que tenía sus propias ideas, que era periodista y que creó estos espacios, bueno, entre otras muchas mujeres, porque no nada más fue ella, pero ella llevó una de las casas de té más importantes de la época de la Revolución, donde discutían las ideas y debe haber sido un asunto magnífico que ya hemos platicado más que va junto con pegado la parte epicuria, la parte de la hospitalidad, de la comida, de la diversidad misma, de poder dialogar mientras nos tomamos un tecito, que es algo que pues es como está al centro del nombre de nuestro podcast, ¿no? Y disfrutar la conversación. Claro, ante todo es eso, es la pasión de una conversación, de las ideas que compartimos, van acompañadas de otra pasión que es el gusto, y entonces pues la idea es parte del tejido que hemos propuesto desde el principio, ¿no? Pues sí, ¿y qué te parece si siguiendo ese tejido, siguiendo esos bordados feministas, a mí me gustaría que pudiéramos analizar algo que las teorías críticas feministas han estado problematizando, que es el bienestar de mujeres y niñas, pero también de las disidencias sexuales o de las corporalidades feminizadas, es decir, su bienestar entendido como un bienestar físico, emocional, social y hasta de salud mental. ¿Qué podríamos aportar? ¿Qué pueden aportar los feminismos y nuestros análisis a este tema? Pues muchas gracias por abordarlo desde ese lado, Luz. Sí, hemos platicado un poco, tanto fuera como dentro del podcast, de la importancia que tiene esta noción del bienestar para los feminismos en general y para las feministas en particular. El bienestar visto un poco como no sé, me parece que se parece un poco a la definición que tiene la PNUD de desarrollo humano, en el cual dice que es esta posibilidad de primero es comprender qué es lo que necesitamos para ser felices, y es poder contar con todos esos elementos dentro de nuestra propia vida para alcanzar la felicidad, de sentirnos realizados y evolucionar como personas en todos los sentidos, y saber, y también
entender que cada quien y cada grupo y cada persona tiene una forma distinta de percibir la felicidad y poder vivir de cara a esa noción de felicidad propia, ¿no? Y que es tan diversa entre les unes como les otros, ¿no? ¿Y crees que aquí entran los procesos de subjetivación, que cada quien tenemos nuestros contextos? Totalmente. De hecho, pues tiene todo que ver con el tema de la subjetivación o de la subjetividad, es decir, esto que decía que cada persona tiene la capacidad y la posibilidad y tiene que desarrollar su propia conciencia para identificar qué de los elementos que forman su propia realidad. En sociología se llamaría elementos societales, es decir, todos esos elementos que le dan sentido a una forma de ver la vida. Al final de cuentas, con cuáles de los que nos han dado a lo largo de nuestra vida nos quedamos y con cuáles no estamos de acuerdo y cómo tomar otros elementos para darle ese sentido a nuestra vida, que además los feminismos, pues al final de cuentas, eso es lo que es una de las grandes aportaciones, ¿no? Por ejemplo, esta noción que platicamos en algún momento en los episodios pasados, que tiene que ver con el cuidado de una misma y con el cuidado de los otros. Y hoy quisiéramos tratar, aunque siempre acaba tocando el tema de políticas públicas, lo que tiene que ver con el tema del cuidado de una misma, ¿no? Sí, el autocuidado que está al centro del pensamiento. Ahí sí yo creo que todos los feminismos lo comparten, claro que se ha desarrollado mucho más en ciertos feminismos, y bueno, pues también llegar al feminismo decolonial que tú tanto has citado y que podemos desarrollar en ese sentido, y que el feminismo decolonial le da una importancia fundamental al tema del cuidado de una misma, pero el cuidado de nosotras mismas en tanto comunidad de mujeres que nos preocupamos y nos ocupamos las unas de las otras, ¿no? Y ahí también se inserta el tema de la salud, por eso digo que tratemos de no quedarnos únicamente en el tema de políticas públicas, pero el tema de la salud física, la salud emocional, la salud mental, cada vez toma mayor relevancia pues en los temas en las conversaciones, en los espacios feministas. Y bueno, yo creo que después de la pandemia tomó todavía más relevancia cuando nos dimos cuenta que pues que íbamos a estar todas muy afectadas a raíz, o que todas, y ahí sí todos, estábamos ya muy afectados por la vivencia de una pandemia que nos cambió totalmente la percepción de la realidad, y que se ha estado trabajando mucho desde la academia, pero especialmente desde los feminismos, y especialmente este feminismo decolonial. ¿Qué pasa con los cuidados y cómo reapropiarnos la noción de cuidados sin tener que pasar por derechos, sin tener que pasar por políticas públicas? Y es: yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, y nosotras nos cuidamos entre nosotras, que eso como que es súper importante para el feminismo decolonial, me parece, ¿no? Sí, 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 y entender que somos interdependientes, ¿no? Que tenemos que tejer redes de acompañamiento, de atenta escucha o de una escucha activa, de solidaridad, y creo que aquí el acompañamiento es primordial, ¿no? Es esencial. Es fundamental, y efectivamente, como dices, es importantísimo entender algo que como sociedad individualista, construida desde una noción de liberalismo ultranza, y que México no se escapa de esas nociones modernas. Al final de cuentas, nos vamos dando cuenta que no podemos lograr nada y no podemos construir nada si no es reconociendo no solamente la deuda que se tiene con la misma comunidad respecto a los logros, sino es lo que nosotras aportamos a las otras y lo que las otras nos aportan a nosotras. Y en ese sentido, pues los grupos de las mujeres indígenas han hecho un trabajo extraordinario. Desgraciadamente ya murió, pero la antropóloga feminista María Lugones, pero sobre todo en México que trabaja en Chiapas, ahorita se me olvidó su nombre, que estuvo con nosotros en el Congreso del 2018, y que creó un grupo de apoyo, ahorita me acuerdo, Mercedes, ahorita me acuerdo el apellido. Ella creó un grupo que me acuerdo muchísimo, que decía cosas como: lo primero que le enseñamos a las mujeres indígenas, Mercedes Oliveira, exactamente. Y que con su grupo de mujeres académicas y luego con las mujeres indígenas crean este espacio que nos decía Mercedes: lo primero que les enseñamos a las mujeres no es derecho occidental, es que aprendan a defenderse a sí mismas.
Y lo segundo es que puedan construir esa defensa a través de este tejido de hermanas, de personas que pertenecen a la misma comunidad, de este tejido sororal que implica una seguridad, ¿no? Y a mí me parece fantástico eso porque efectivamente pues hemos visto a lo largo de la historia que a nivel jurídico y a nivel político, pues siempre el Estado acaba fallando en esas cosas porque pues sus fines son otros, pero que podemos encontrar en este tipo de grupos y en esta forma de relacionarnos entre nosotros, otra forma de crear vínculos, de movernos ante la realidad y de decir, yo estoy para ti, hermana, y a partir de eso construir otra forma de relaciones, ¿no? Y insisto, y eso pues tú conoces más del tema, lo que todo el pensamiento, me parece, del feminismo decolonial tiene un gran sustento en esas partes. ¿Qué nos puedes contar de eso, no? Sí, pues ahorita estaba pensando en la ética del cuidado, que no es propiamente desde un feminismo o feminismos decoloniales o descoloniales, que tiene más que ver con las prácticas, pero creo que volviendo a Levinas, a la ética del cuidado, nos da mucho sustento para poder entender cómo lo ve de manera colectiva las epistemologías del sur o los feminismos del sur global, ¿no? Entendiendo la vulnerabilidad, pero ahorita me hiciste pensar, no sé por qué, en la ética del cuidado, ¿no? Que la podemos explicar tejiendo estos feminismos por ahí desde una ética comunitaria del cuidado. ¿Estarías de acuerdo en formularlo así? Sí, me parece que es precisamente por el camino que estamos andando. Y que finalmente sí se vuelve como una ética central, tendría que volverse una ética central, una ética de, uno, reconocer que yo sola no puedo sobrevivir, que tú sola no puedes sobrevivir y que nos necesitamos a todas, en realidad nos necesitamos todas, todos, todes, pero en estos grupos feministas, en estos espacios de construcción de un pensamiento u otro, esa ética del cuidado se convierte en una brújula o quizás más allá, sería una veleta cuyo centro es, pues un poco, si se puede hablar en estos feminismos de la médula, el centro de, porque no se habla de centro precisamente porque es una construcción de redes y no un asunto centralista, digamos, pero sí la médula de esta construcción distinta que lo vemos en los grupos feministas, de las jóvenes feministas hoy en día, tanto radicales como no radicales, y que están trabajando todo el tiempo. Me parece que recuperando mucho de lo que hubo los feminismos de la segunda ola, en los años finales de los 60, principios de los 70. ¿Podríamos llamarle a eso saberes de las mujeres, saberes del activismo? O sea, ¿qué tipo de saberes? Porque son saberes que van pasando de generación en generación también, ¿no? No estamos hablando de episteme, estamos hablando de doxa. Yo creo que es esto que creo que tanto tú como Emanuela de pronto han mencionado en distintos momentos, que es estos saberes otros, ¿no? Estos saberes que no son centrados, que precisamente que no son saberes basados en una estructura académica, pero que además se acaba analizando y trabajando para que sí pueda ser estudiado desde un método científico. Decíamos entonces, sí, que yo te había pedido que fuéramos por este lado porque nosotras hemos vivido en estas últimas semanas pues una situación que yo agradezco infinitamente porque precisamente por cosas que tienen que ver con la salud física y bueno, que se atora en todos los demás temas de la salud, pues a mí me ha tocado, como a muchas mujeres en el mundo y en México, pues pasar por un tema de una quimioterapia. Por eso ya además traigo el pelo todo cortito porque ya se me está cayendo. Que te queda muy bien. Gracias, amiga. Te ves muy guapa. Gracias. Esa es una de las cosas que es muy lindo tener amigas y tener redes y que te echan porras, porque pues yo me quedo como, digo, espero que no sea poco feminista mi pensamiento, pero digo que yo sin pelo me siento como Sansón después de que Dalila se lo cortó, pero pues a lo mejor es que tengo que encontrar una nueva manera de relacionarme con mí misma y con mi pelo. Resignificarlo. Es resignificar, y bueno, lo comentaba más que por el tema del pelo, que pues era también explicar un poco el cambio que a mí me parece radical, aunque parece que no se nota mucho,
es el hecho de que he tenido la oportunidad de contar con una red fantástica de amigas, de amigas feministas, de amigas no feministas, pero que son igual de sororas, igual de solidarias, igual de amorosas, y que pues yo quería no solamente platicar la razón del cambio físico, vamos a decirlo, y el momento no fácil que estamos pasando ahora, sino esta posibilidad de compartir con las amigas, con los afectos, partir de la noción de los afectos precisamente para, es una fuerza de energía, una posibilidad de, diría Isabel Bericat, no de empoderamiento, sino de potenciación. Esta potenciación que, como dice Isa, traducido al español, el empowerment vendría siendo como sacar lo mejor de nosotras mismas. Para mí esta situación que estoy viviendo y en la que he sido tan acompañada por ustedes, me está potenciando de muchas maneras, me toca en un momento difícil y jamás me había sentido tan acompañada y tan apoyada y tan en este tema de los cuidados, ¿no? Me he sentido profundamente cuidada, apapachada, hemos hecho redes de acompañamiento en distintos espacios que se han juntado, mis amigas de distintos espacios se han conocido también, amigas que no se conocían porque eran como de mundos muy distintos, y de pronto se ha hecho un equipo, una red muy bonita que ¿Un crece. acuerpamiento? Sí, en la cual me he sentido profundamente y amorosamente acuerpada y bueno, pues nada, era también agradecerles a ustedes, agradecer la posibilidad a las diosas de contar con esta red y que ha funcionado de manera súper entrañable y que a mí me están dando un sentido y quiero sumar dentro de eso, pues sí, a mi propia familia, que de pronto ha dado muestra de una manera extraordinaria de que también las familias pueden ser familia escogida, mientras uno se pasa la vida peleándose porque solamente había que elegir la familia escogida, que la tengo desde hace mucho y son estas redes de amigas, pero también puedo decir en este momento que he sentido eso, ¿no? Que mi familia de carne y hueso en esta ocasión y a partir de este momento tan fuerte ha sido también como si fuera parte de esa familia elegida y creo que tiene también que ver con esa recuperación de los afectos, de aventar las armas, de decir la palabra horrible que no quiero mencionar, que es la que de pronto, como dice una amiga, entra en tu vida y te cambia todo. Y bueno, pues ha habido una respuesta fantástica y sí se ha construido, pues qué mejor manera de hablar del bienestar, que es esta sensación de no sentirme sola en un solo momento, de que me estén acompañando físicamente, mentalmente, con mensajes, en chats, creamos un drive para poder organizarnos. Y bueno, pues yo estoy como muy gratamente, no sorprendida porque es una red que hemos ido construyendo poquito a poquito, pero sí estoy muy agradecida y bueno, creo que es algo, o sea, para mí, bueno, desde mi perspectiva, estoy viviendo con ustedes el espíritu más absoluto y fantástico del feminismo, ¿no? O sea que estamos pasando de la teoría a la práctica. Radicalmente, por eso me gusta, bueno, por eso estaba haciendo además alusión pues esas feministas primeras de los años, no primeras, pero de la segunda ola, decía, que eso, empezaron a construir la teoría a partir de estos afectos, de este intercambio, de acuerparnos, que es una palabra que usas mucho y que me parece fantástica y que es eso, o sea, no podemos ser seres humanos individuales, no, si no tenemos, individuales en general, somos seres para la colectividad, pero además somos personas que no podemos lograr ni llegar a ningún lado si no es por la presencia de lesotres y por el apoyo de lesotres, incluso a veces también, y ahí ya me voy a ver un poco metafísica como el libro de autoayuda, pero es cierto, es incluso aquellas personas que pasan un momento y nos dejan un mensaje o nos dejan un aprendizaje, también forman parte de esa red, aunque desaparezca luego, o incluso aquellas personas que son nuestras maestras, que muchas veces pues, nos enseñan a través del dolor o de la tristeza ciertos aprendizajes. Pero lo que es fantástico y que yo recupero y quiero abrazarme a ese regalo de los feminismos es esta posibilidad
de hacer comunidad, de sentirme parte de esa comunidad y de ser recíproca. Y además de no olvidar nunca que lo que está pasando ahora porque se convierte en un compromiso a futuro, ¿no? Como dirías tú y como diría Levinas, por los que están por venir, pero también por lo que yo quiero hacer, por todo lo que venga después, ¿no? Por las demás. Desde una experiencia vivida. Desde una experiencia vivida, pues a fondo, ¿no? Yo pienso que, bueno, siempre he pensado que la vida nos enfrenta a hacer las cosas. Siempre digo que nosotros podemos proponerle lo que queramos a la vida, pero que la vida es la que dispone, ¿no? Al final de cuentas hay un tema de disciplina, de voluntad, de apuesta, de esperanza, pero bueno, al final de cuentas la vida marca las pautas. Y mientras más rápido lo entendamos, mejor funcionamos, ¿no? Y por otro lado, también la vida tiene esto que es, si tienes la oportunidad de tomar decisiones a través de la conciencia y la educación, todo lo que reflexionamos y trabajamos a través de lo teórico y de la filosofía y todo esto, pero si nosotros no nos apresuramos a dar los pasos, a aventarnos al vacío, la vida es como una especie de montaña movible que se empieza a mover y que te empieza a empujar hacia el vacío, lo aceptes o no. Entonces, hay veces, como en este caso, la sensación es que o sea, acabó pasando esto para que yo diera el salto, ¿no? Y en el sentido de que diera el salto es aventar las armas, dejarme de pelear con todo el mundo, saber que feminismos no siempre es un pleito, no siempre es, o sea, sí somos personas que denunciamos lo injusto, que exponemos las cosas que están pasando, las desigualdades, que ponemos los focos sobre esas cosas a las cuales la gente se va acostumbrando dentro de la injusticia. Ese es un trabajo que no podemos dejar de hacer, pero pensando en muchas de nuestras precursoras y algunas de nuestras compañeras contemporáneas, como Mara, son personas que se juegan la vida, pero al mismo tiempo no están en una dinámica de enojo o de rabia. Yo sé que la rabia es un derecho y es un privilegio y que hay que ejercerla, pero yo me doy cuenta a través de este aprendizaje aprendizaje de la vida, que no siempre el motor tiene que ser la rabia, que no siempre son una herramienta la rabia, que creo que hay muchas formas de hacerlo, que respeto todas, que ni juzgo, y que yo he sido una persona con mucha rabia en el sentido de la búsqueda de la justicia, pero que me doy cuenta que de pronto hay que buscar otras formas, ¿no? Y creo que también eso es parte de los feminismos, creo que también eso es parte del cuidado de una misma y de las otras y de nosotros, y que tiene mucho que ver con lo amoroso de ese acuerpamiento del cual hablas tú todo el tiempo, ¿no? Y de sostener la vida cotidiana, ¿no? La sostenibilidad pues sí, de la vida de todos los días, de un buen vivir colectivo. Así es. Y que ese buen vivir solo es posible si lo hacemos en el acompañamiento entre y con les otras, ¿no? Las otras, ¿no? Y en este caso, entre los feminismos se ha generado muchísimo esa especie de sororidad, hermandad. Sabemos perfectamente que desde los 70s en los 70s había una idealización del concepto de sororidad, como si fuéramos incapaces de hacernos daño. Luego nos dimos cuenta que somos tan seres humanos como cualquier otro y que pues, somos capaces de las peores jodideces, como los hombres, las mujeres, etcétera. Entonces dejamos de idealizar la sororidad, pero yo creo que no hay que desecharla. Yo creo que hay que ponerla en la justa medida y decir, esto se construye. Y lo peor que podemos hacer respecto a la sororidad es darla por hecho, ¿no? Se construye, la regamos, nos disculpamos y volvemos a empezar. Sin una visión ni biologicista ni esencialista. No, claro, o sea, no es las mujeres somos intocables o como dicen algunos hombres machistas. Buenas per se. Sí, buenas per se, o que no se nos debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso ya es un esencialismo bastante paternalista y masculinista. No, es decir, somos seres humanos y tenemos cosas muy buenas por el hecho de ser mujeres y tenemos cosas muy malas, no por el hecho de ser mujeres, pero sí en tanto seres humanos, y que todos tenemos nuestro lado oscuro. En cuanto a construcción sociocultural. Y que la apuesta de esa construcción sociocultural es qué puedo hacer yo por ti, qué podemos hacer la una por la otra, qué podemos hacer por una red de personas que nos acuerpamos, pero sobre todo es, sí, reconocer que existen ambiciones, que existe política, que existe grillas, que no hay un espacio humano que esté exento de esto,
pero que aspiramos a ser un espacio de respeto, de dignidad, de amor, de lucha. De justicia. Y de justicia. Y bueno, pues si para eso de pronto hay que pintar uno que otro monumento o romper uno que otra vitrina, que es lo que nos ha tocado testiguar en los últimos, bueno, pues en los últimos años en las manifestaciones, también entender que esa es una forma de sororidad también, porque están diciéndonos y estamos diciéndoles al Estado, a las autoridades, al status quo, no, o sea, si no voltean a ver que todos los días están matando a 11 mujeres en el país, entonces sí van a ver cuando empiecen empecemos a pintar de glitter o con brillantina o con, ¿cómo se llaman? El aerosol, espacios que ustedes, el status quo considera fundamental y que en realidad no es más importante que la vida de una persona, de una mujer, ¿no? Claro. Entonces también es una forma de sororidad y también es una forma de cuidado y la manera en la que ellas se cuidan entre ellas y la manera en que nos cuidamos entre todas durante las manifestaciones es bien bonita. En una época había quien se asustaba, ahorita incluso las personas que se han integrado en las manifestaciones que vienen de otras clases sociales, de otros grupos, que a mí no me parece nada despreciable, aunque hay gente que considera que no tienen nada que hacer ahí, pero a mí me parece que es una forma de educar. Pero bueno, esas personas se asustaban al principio y ahora son las primeras en protegerlas, ¿no? Sí, porque han entendido el sentido de las luchas, ¿no? Creo que se han comunicado. Así es. El sentido de las luchas. Así es, y yo creo que nos están educando, estas chavas nos están educando, educando. Hay una foto preciosa que nos compartieron en una de las primeras marchas que apareció el muro negro, creo que se llama así, El ¿no? bloque negro. El bloque negro, perdón, que es la mamá de una chica que fue asesinada, siendo abrazada por un montón de chavas, todas con el tapabocas, vestidas de negro. Entonces estas chavas que van rudas a romper cosas, a desvencijar espacios, a pintar monumentos y tirar puertas, en la más hermosa de las fragilidades de todas somos hijas de alguien y todas somos mujeres que nos estamos abrazando en la pérdida, en el dolor, en la desesperación, y esa foto a mí me parece súper simbólica, ¿no? Claro. ¿Y tú distinguirías la indignación de la rabia? Porque, bueno, una de las consignas es la digna rabia, sobre todo de las feministas jóvenes, que rompen, que pintan, como dices, desde una digna rabia. Es que el solo concepto digna rabia ya te dicen, pues no la distingo, ¿no? O sea, yo creo que nuestra generación tratamos de ser ninguna de las dos lleva 40 años en los feminismos, pero los 40 años que lleva el feminismo en México luchando y aspirando a cambios que se han logrado algunos, pues no se había logrado tanto como en esto hecho estas chicas, porque nosotros fuimos pues, políticamente correctas, ¿no? A nosotras mismas estamos en la misma lógica de, ¿no? Bueno, yo lo aplaudo, lo apoyo, pero yo misma no lo haría porque no está en mi percepción de las cosas. Pero lo que ellas dicen es, pues sí, es que ya llevamos 40 años, nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras mismas, que estamos cansadas de estar pitando las cosas de manera políticamente correcta y no se cambia. Y fueron ellas las que empezaron a decir, a mostrarnos que sí funcionaba hacer las cosas así, ¿no? Y el Estado nos mostró que es incapaz de voltear a vernos si no hay este tipo de manifestaciones. Entonces yo creo que nos están educando, porque además, insisto, tienen estos varios elementos. Tienen el elemento, por un lado, de la rabia, que manifiestan a través. Yo nunca he visto que dañen a una persona, dañan monumentos, dañan escaleras, dañan incluso hasta entradas de metro, pero personas no. Así es. Y es que no hay la voluntad de dañar a las personas, hay la voluntad de llamar la atención sobre algo que nos tiene ya desesperadas. Y entonces pronto dices, pues tenía que hacerse así, ¿no? Y de mandar mensajes. Así es. Y el Estado solo así ha escuchado, ¿no? Solo así se ha movido del lugar. Entonces, y por otro lado, te digo, está esta rabia que tiene una enorme dignidad, que tiene una enorme solidaridad con todas las otras mujeres que marchamos,
que las acuerpamos, como tú dices, bueno, es que voy a repetir mucho esa palabra, pero es que me parece fundamental, nos protegemos entre nosotras, las protegemos, o en la mayoría de los casos, y además las aplaudimos, ¿no? Sí. Y por otro lado está esto que hablo de la fotografía de las chicas abrazando a la madre que perdió a su hija, ¿no? De una enorme dulzura, de una enorme capacidad de empatía, de un corazón roto que está llorando junto con esta madre, ¿no? Entonces, las feministas jóvenes tienen todas esas dimensiones extraordinarias que yo admiro y quiero seguir manteniendo en mi búsqueda de un mundo más justo desde los feminismos, ¿no? Sí, pues hoy hemos desmenuzado historias. Hoy metimos más historias que historia específica. Sí. Quizás traigamos un poquito más sobre el tema de los feminismos decoloniales para cerrar, aunque sea un quinto capítulo, perdónanos Gerardo. Pero bueno, yo creo que era importante, porque también es importante hablar desde eso, desde la tripa, desde los afectos, y en este caso desde la vivencia de una sororidad fantástica que no puedo más que bendecir, ¿no? Y era importante para ti, ¿no? Pues sí, sí lo era. Nos vemos en 15 días. Acompáñenos en las redes aquí en Feministate. Maravilloso, Lucía. Gracias, Lu. Muchas gracias además a ti también, porque tú también eres red y también eres apoyo y también eres continente y siempre lo has sido. Y eso las feministas jóvenes también lo saben. Muchas gracias. Los esperamos entonces para el próximo podcast, Feminista T, en donde hablaremos, ya quedamos, del tema de los feminismos decoloniales y empezaremos ya a abordar otros temas pues un poco más actuales, pero bueno, hemos hablado de lo actual desde hace un rato. Sí, y vamos a invitar muchas colegas, también es sorpresa. Así es, nos van a ir acompañando poco a poco cada una de nuestras colegas, amigas de esta red fantástica que además va a crecer, esperemos, a través del podcast también.